Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las ciencias, las artes y la cultura, que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. El cine de Hollywood nos ha acostumbrado en sus películas a glorificar a sus fuerzas militares. Muchos de sus héroes son militares, son soldados, son marines y cumplen un rol fundamental frente a enemigos de todo tipo, desde rusos, chinos, coreanos del norte, árabes, hasta monstruos como Godzilla o hasta extraterrestres como sucede por ejemplo en Día de la Independencia y su secuela. De alguna manera el cine cumple ese rol ideológico de justificar el gasto en armas que Estados Unidos realiza. De alguna manera la economía norteamericana es una economía que se mueve en base al gasto en armas. De hecho, el gasto en armas de los Estados Unidos ronda los 600.000 millones de dólares, es decir, tanto como los 7 países que lo siguen en cantidad de dinero que gastan en armas y tanto como el resto del mundo no incluido en esos 7 países que están a continuación de Estados Unidos. Realmente las fuerzas militares norteamericanas son una verdadera máquina de consumo de recursos. Y acá me interesa detenerme puntualmente en uno de los recursos naturales no renovables, que es el petróleo. El petróleo es un recurso finito y en esta época de cambio climático las emisiones derivadas del consumo de petróleo y sus derivados, es decir, de hidrocarburos, contribuyen a lo que se conoce con el nombre de efecto invernadero. Esto es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera que impide la salida del calor y por lo tanto el hecho de que el planeta se transforme en un gigantesco espacio tipo invernadero donde las temperaturas se van elevando, influyendo en la vida de todos los seres del planeta. Verdaderamente las fuerzas militares de Estados Unidos, tan glorificadas en las películas, son grandes contaminantes y además consumen petróleo más que muchos países. Por ejemplo, está estudiado que si las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fueran un país, ocuparían el lugar número 47 en consumo de petróleo. Así, por ejemplo, en 2017, para que te des una idea, las fuerzas militares norteamericanas compraron 269.230 barriles de petróleo por día. Emitieron 25 millones de toneladas de dióxido de carbono. Obviamente, ¿a dónde va todo? A la atmósfera fundamentalmente. Solo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos gastó alrededor de 4.900 millones de dólares en combustibles, la Marina norteamericana otros 2.800 millones de dólares, el Ejército 947 millones de dólares y los Marines, esto es los infantes de Marina, otros 36 millones. Si hacemos la cuenta, eso da aproximadamente 8.700 millones de dólares solo en petróleo, en combustibles, gastados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Vaya si se podría resolver la cuestión de la pobreza si no se gastara ese dineral en armas, ¿no? Y en combustibles. ¿Es así? Lo interesante del caso de cuando se firmó el protocolo de Kioto allá por 1997, ese acuerdo entre los países para tratar de resolver el daño ambiental, el calentamiento global, los problemas de contaminación que afectan a todo el planeta, Estados Unidos logró que no se contabilizaran dentro de las emisiones que había que limitar aquellas que provenían de sus fuerzas militares. Sin embargo, el Acuerdo de París del año 2016 eliminó esta exención, pero ¿qué pasó? Justo estaba el amigo Donald Trump. Y el amigo Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos de este Acuerdo de París, este acuerdo de protección climática. Y esa retirada afortunadamente fue temporal porque el triunfo de Biden en las elecciones de fines de 2020 y su asunción como presidente en enero de 2021 llevaron a que en febrero del mismo año 2021 Estados Unidos se reincorporara a este Acuerdo de París. Es interesante observar también que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, frente a este consumo elevadísimo de hidrocarburos, buscaron de alguna manera, entre comillas, ecologizar sus operaciones. En realidad una cuestión bastante ridícula, ¿no? El problema no es ecologizar y tratar de utilizar, por ejemplo, biocombustibles, sino reducir el gasto. Es decir, no gastar ese dineral en armas, en fuerzas para matar. Es imprescindible que reflexionemos sobre esta realidad. Los seres humanos gastan fortunas en armas. Hay países como Estados Unidos que vuelca un verdadero dineral en elementos para matar. Tomemos algunas cifras para entender también por qué el elevado consumo de combustible de las fuerzas militares norteamericanas.
Los Estados Unidos tienen alrededor de 5.000 aeronaves de todo tipo, incluyendo drones, 2.831 tanques, 450 vehículos lanzadores de misiles y 222 buques entre buques de superficie y submarinos. Se comprende frente a estos números el porqué del elevadísimo consumo de petróleo del país del norte. Y vuelvo a algunas cifras que di al principio. El gasto en armas de los Estados Unidos es de alrededor de $600.000 millones por año. Una enormidad que haría falta para sacar de la pobreza y de la miseria a millones de personas. He ahí la clave, o una de las claves, de la miseria a que grandes porciones de la humanidad están sometidas en este contexto del siglo XXI. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las ciencias, las artes y la cultura. Te espero en una próxima edición. Chao, gracias.